Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Un gusto para mí saludarlos de nuevo. Les doy la bienvenida a la masterclass de hoy. Vamos a hablar de las internaciones voluntarias por razones de salud mental y adicciones, a cargo del doctor Marcelo José Molina, que ya lo estoy viendo, pero antes antes de darle la palabra, lo voy a presentar un poco con su currículum y les doy unas pautas de organización. Bueno, es juez de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario, es juez del Tribunal Colegiado de Familia número 5 de Rosario, entre el 2017 al 2017, director académico de la Cátedra Internacional de Infancia y Adolescencia James Grant, dependiente del Rectorado de la Universidad Nacional de Rosario, profesor estable del posgrado de abogado especialista en Derecho de Familia de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, profesor de la Maestría en Salud Mental del Instituto Universitario Italiano de Rosario y responsable del proyecto pedagógico El Tiempito. Bueno, antes de darle la palabra, les cuento que estamos en Facebook Live también, así que saludo a todos los que nos están viendo en esa plataforma. Saben que vamos a dejar que la exposición se desarrolle, y si hay preguntas, brindamos un espacio al final que pueden hacerlas mediante el chat. Y los que nos ven en Facebook Live, si hay preguntas, la ponen en la publicación como comentario, y yo se la paso al doctor. Marcelo, ahí te puse para reactivar el audio. Perfecto, bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Veo que hay gente amiga, así en el chat, la veo a Karina Bigliardi, que es una profesora, estudiosa del derecho, una jueza de aquellas, y además una amiga que hace muchísimo tiempo que no nos vemos presencialmente, pero que bueno, si se me escapa alguien más, pido mil disculpas, pero bueno, la estoy justamente viendo a Cari, que la verdad hace un trabajo espectacular. Es muy interesante, y hago un pequeño paréntesis, porque Karina de su juzgado tiene una especie de sistema de transparencia, ¿no? De todo lo que se hace en el juzgado, exponiéndolo. Eso me parece que es muy, pero muy bueno, porque a corta distancia, ¿no? O sea, te colocas más cerca de la gente, que es lo que los jueces tenemos que estar, más cerca de la gente, más en el día a día, sabiéndonos todos partes de un sistema que funciona para poner en acto lo que son los derechos de la gente. Todo lo demás, las formas, todas esas cosas, bueno, obviamente que en muchas ocasiones vienen bien, pero en la mayor parte de las ocasiones alejan y no son demasiado productivas que digamos. Así que bueno, reitero, mil gracias por la convocatoria. Vamos a tratar de ver en un ratito internaciones involuntarias por razones de salud mental y adicciones, pero me parece interesante el tema y unirlo con la próxima charla, que no recuerdo qué día es, pero que es control jurisdiccional de las medidas excepcionales. Están muy entrelazadas ambas instituciones desde el punto de vista, por lo menos jurídico estructuralmente y desde la perspectiva de los jueces especialmente, son muy parecidas unas con otras. Ahora, en lo que tiene que ver con las internaciones involuntarias, lo interesante me parece que también pasa por lo mediatizado que ha estado en los últimos tiempos, ¿no? Este tema en los medios de comunicación nacionales y muy instalado también en la opinión pública, a partir, bueno, de la situación de Chano y del hijo de Petinato, pero especialmente por el tema de Chano, que creo que hay un punto en esto en donde sí se trató muy bien, que es tener en cuenta que estamos hablando de una persona que hasta te diría que, excepto por su repercusión pública, por ser una persona pública, no deberíamos mencionar a la persona en sí mismo, pero bueno, comprendo que al ser una persona públicamente conocida esto es bastante poco evitable, y si no, la verdad no hubiera sido noticia desde ningún punto de vista, pero creo que en ese punto se encuadró bien, y en otras cosas me parece que es como para hablar bastante sobre este tema. Me hizo acordar bastante a cuando se debatió en la ley de interrupción voluntaria de embarazo, pero en el 2018, es decir, en el primer debate, era muy... yo tenía esta costumbre, en general yo no he dado charlas sobre el tema porque no es mi especialidad, pero sí cuando surgía, hacía esta pregunta, y en algunos casos lo he hecho a auditorios integrados
en su mayoría por colegas y por cuando la gente empezaba a opinar, ¿no? Y opinaba, y opinaba, y opinaba, y opinaba. Entonces, una pregunta que se me ocurría hacer era, ¿cuántos habían leído en ese momento el anteproyecto de ley o el proyecto de ley? Y la verdad es que casi te diría, en auditorios de 100 personas, una persona había leído el anteproyecto de ley, otra había leído el proyecto que estaba en debate o el último dictamen que estaba en debate, pero eso sí, todas opinaban sobre lo que esos proyectos decían. En esto me parece que también hay veces que pasa algo similar. Mucha gente opina sobre la ley de salud mental y también es cierto que muy poca gente conoce la ley de salud mental y menos aún es la cantidad de gente que conoce la aplicación de la ley de salud mental. Y es en este aspecto, en la aplicación de la ley de salud mental, en donde nos vamos a encontrar con enormes diferencias, depende de la jurisdicción donde estés. Yo soy de Rosario, en mi misma provincia de Santa Fe, quizás no en todos los lugares tengamos los mismos criterios a la hora de aplicar la ley de salud mental, porque no todos tenemos, por ejemplo, los mismos recursos y no todos tenemos las mismas concepciones. Y ahora vamos a ver, apenas empecemos a desandar un poquito esto, que se mezcla además con las concepciones que tienen quienes hacen una aplicación inmediata y en territorio de la ley de salud mental, que son psiquiatras, psicólogos, enfermeras, terapeutas ocupacionales, bueno, toda la gente que está trabajando en el sistema de salud. Bien, me parece que nosotros tenemos que empezar, para empezar a meternos en este tema, a ver los dos aspectos que en materia de salud mental en general vemos los abogados que trabajamos en el Poder Judicial y los abogados que litigan en el Poder Judicial. Esos dos aspectos son las restricciones a la capacidad y las internaciones. En general, bueno, excepto dale en provincia de Córdoba, en algunas provincias muy en particular, en general estas dos materias, tanto restricciones como internaciones, están dadas al fuero de familia. En general se hace en el fuero de familia. Yo no voy a abordar acá, porque la verdad es que no tengo experiencia al respecto, otro abordaje que se hace desde lo jurídico en materia de salud mental, que es el que hacen los abogados que trabajan en los efectores de salud mental, ya sea en los que pueden hacer internaciones, ya sea los que tienen internaciones más prolongadas, o aquellos abogados y abogadas que trabajan en la parte administrativa, ¿no? O sea, en lo que son las secretarías de salud, las secretarías de salud mental, las comisiones de salud mental, los órganos de revisión, etcétera, que por ahí hacen un trabajo mucho más administrativo. Yo no quiero ser muy básico en lo que voy a exponer, pero me parece que hay ciertas cosas que las podemos mencionar quizás un poco por arriba, como para meternos un poco en tema. La experiencia de nuestro país en materia de salud mental, al igual que la de otros países latinoamericanos y europeos, ha transitado por distintas estancias en su historia, ¿no? Nosotros sabemos que especialmente en el siglo XX, finales del siglo XIX y durante el siglo XX, había una mirada respecto del tratamiento de la salud mental que se empezó a modificar, dale, hacia la segunda mitad del siglo XX, y nosotros tomamos mucho en esa etapa de toda la experiencia que fue la experiencia de Trieste, de la desmanicomialización, ¿no? de la idea de desmanicomialización. O sea, el tema de la desmanicomialización lo empezás a atender cuando más o menos decís la desmanicomialización en forma rápida, ¿no? Si te sale de una sola vez, ya más o menos pudiste empezar a entender de qué se trataba. Esa experiencia de Trieste creo que nosotros no la podemos desvincular de lo que sucedió en Argentina en la etapa de la dictadura y el tratamiento de la salud mental en la etapa de la dictadura y cómo se trataba con anterioridad en los efectores de salud mental cerrados. Me parece que es una experiencia que no podemos soslayar a la hora de empezar a hablar sobre este tema, y esto nos ata indefectiblemente a comprender la problemática de la salud mental y de las adicciones inserta dentro de los tratados de derechos humanos de lo normativo, o de la teoría general de los derechos humanos. No lo podemos desprender de eso. O sea, esto no es una cosa aislada, esto necesariamente nosotros lo tenemos que ver en ese marco. Al igual que lo vamos a ver en niñez, existía también, con unos acentos distintos, una suerte de
abro comillas, de patronato, ¿no? ¿Vieron cómo operaba el patronato en materia de niños, niñas, adolescentes? Acá también teníamos una cosa más o menos similar de casi realmente un objeto de protección, y el de protección también lo pongo entre comillas, porque la verdad es que en muchos casos yo lo vi como juez en los primeros años de ser juez de familia, 2007, 2008, que recibíamos todavía situaciones de personas con 40 años de internación, por ejemplo, ¿no? 40 años de internación dentro de un efector de salud mental, cosa que evidentemente, y creo que a las claras habla de ciertas situaciones que por lo menos no pueden ser pensadas, y estoy siendo muy liviano con esto, ¿no? No pueden ser pensadas como deseables, como mínimo. Recuerdo muy bien el caso de una persona que ingresa al juzgado con un pedido por parte de quienes trabajaban en uno de los efectores de acá de Rosario, diciendo, bueno, mirá, acá tenemos una situación donde tenemos este muchacho internado hace 40 años, evidentemente ya no era posible su desinstitucionalización, ¿no? Es evidente, o sea, es claro que esa desinstitucionalización hubiera sido quizás en ese caso bastante menos provechosa, pero por sobre todo lo que se estaba hablando es decir, lo que pasa con este pibe es que pibe, un hombre ya grande, tiene ahorros en dólares, en plazo fijo, a nombre de quien era su curador. Entonces empezamos a investigar por ahí cómo venía la mano, logramos que ese curador ponga esos ahorros a disposición del tribunal, y bueno, con la mala fortuna que a los pocos meses la persona que estaba internada fallece. Y esas cosas de paradojas de la vida, ¿no? El curador era su único heredero, o sea que se entiende esto, o sea, este tipo de cosas son las que evidentemente, y estoy hablando de una cosa muy chiquitita y muy mínima, pueden empezar a explicar por qué también se hacen este tipo de legislaciones. En Argentina hubo dos provincias que trabajaron mucho la desmanicomialización, una con resultados muy claros, que es la provincia de Río Negro, y en otro punto la provincia de Santa Fe, a partir de la década del 90, empezó a trabajar este tema quizás con criterios distintos y con limitaciones distintas, porque no podemos comparar la situación de una provincia con otra en lo que tiene que ver con la cantidad de población, por ejemplo, ¿no? O sea, una cosa es Río Negro, cómo lo podía tratar, otra cosa fue la provincia de Santa Fe, pero sí se pasó, por ejemplo, aquí en la zona sur de la provincia, de centenares de internados a una cifra bastante menor. Río Negro avanzó un poco más y Río Negro sí fue cerrando algunos efectores de monovalentes, ¿no? De internación cerrada de salud mental. Bien, creo que entonces, retomando lo que había dicho al inicio, me parece que ingresar al tema por el lado de la capacidad jurídica es una buena forma de ver esto, especialmente para nosotros. Yo tengo entendido que la mayoría de los que estamos aquí somos abogados, ¿no? O sea, abogados y abogadas. Las restricciones a la capacidad también han tenido un vuelco importantísimo en Argentina, a partir de la Convención Internacional y especialmente a partir de la Ley 26.657 y con mayor profundidad desde la promulgación del Código Civil y Comercial. Código Civil y Comercial que en la parte de familia, bueno, viste cómo son todas estas cosas, ¿no? En el año 2015 había una suerte, cuando se dijo que empezaba a regir el 1 de agosto de 2015, había una suerte de esta cosa de augurar la caída del mundo, la destrucción de la familia, y vaya a saber tanta cantidad de cosas como sucedió con la ley de matrimonio igualitario, como sucedió con la ley de divorcio. Realmente eso no sucedió, o sea, no pasó nada de todo eso, y todos de alguna forma u otra aplicamos el Código Civil y Comercial sin mayores inconvenientes. Y a mi juicio, esta es una opinión personal, en todo lo que tiene que ver con persona y familia, el ordenamiento ha sido muy provechoso, ¿no? Tenemos, creo yo, una normativa mucho mejor a la que teníamos, al igual que la ley de salud mental. Pero bueno, nosotros cambiamos el paradigma. Mira, yo la primera investigación que hice sobre el tema la empecé a principios de los 90, en el posgrado de familia de acá de la Facultad de Derecho de la UNR. Y se me ha ocurrido hacer un pequeño trabajo monográfico sobre cómo él era considerado la persona cuya declaración de incapacidad se buscaba en el ámbito del proceso.
¿sí? Sobre la base de un código civil que decía que, en principio, como dice ahora, pero desde otro lugar, la persona se presume capaz. Entonces, si se presume capaz, mi primera pregunta fue por qué el proceso inicia con la designación de un curador ad litem y no se le corre traslado de la demanda. ¿Sí? Esa eran dos preguntas muy sonzas. ¿Por qué no se le corre traslado de la demanda y por qué se le designa un curador ad litem? Digo, si es plenamente capaz. Y hubo un juez que encima, bueno, ya falleció, pero además yo lo quería muchísimo, que es un tipo hiperpragmático, ¿no? Es de esos tipos hiperpragmáticos, que el derecho viene como una especie de anécdota que va por, ¿viste? Esa gente muy pragmática me dice, pero sí, no sabía cómo decírmelo, y la respuesta que me dice, pero si están todos enfermos. ¿Se entiende? O sea, había una cuestión que tenía que ver con que a quién se le puede ocurrir iniciar un proceso de declaración de incapacidad de una persona que no está enferma, y si yo traigo el certificado de un psiquiatra que dice que padece una enfermedad mental, yo tengo que partir de la base que esta persona no puede defenderse por sí mismo, no puede comparecer al proceso, no puede hacer absolutamente nada. Y en esto vuelvo a la comparación. Es bastante parecido a la respuesta que uno se lleva al decir, ¿por qué le vas a designar? ¿Cómo va a participar como parte de un proceso un niño un bebé? ¿O cómo le vas a poner abogado del niño a un bebé? Es cierto, puede ser que abogado del niño como concepto o no, pero sí como tutor, y es posible que sea imprescindible tener eso, por más que no pueda dar instrucciones. La respuesta de este juez era no solamente hipersincera, sino que reflejaba también toda una cultura vinculada con esta situación del tratamiento y abordaje de la salud mental. A punto tal que era una situación aún peor que la situación de niñez, porque además venía sumada una cuestión vinculada con el diagnóstico y con el peso específico que tenía el diagnóstico. Es decir, si la persona venía diagnosticada como esquizofrénico, diagnosticada como psicótico, diagnosticada como oligofrénico, ese sello, que para los que tienen mi edad se van a acordar mucho del sello responsable de las propagandas del proceso, era un sello indeleble, era muy difícil de modificar esa situación, a la cual vamos a sumar cuando empecemos a ver internaciones, lo que implicaba la internación psiquiátrica dada por un juez. ¿Sí? El juez te interna, el juez te externa. ¿Sí? Una situación bastante compleja. Entonces, ¿qué teníamos antes? Se iniciaba un proceso de declaración de incapacidad, y además esto lo he hecho yo también como juez. El primer decreto salía ya con todo, si había una presunción, si había un dictamen, muchas veces, en la mayor parte de la gente que viene a hacer esto, no sé, Cari, cómo será en tu juzgado, pero acá la mayor parte de las declaraciones se relaciona con gente que necesita cobrar una pensión, con gente que necesita y que de buena fe viene a procurar por la persona que vive con ellos. Desviaciones de esto las hay, pero no son la mayoría. Entonces, ¿con qué salía este primer decreto? Se designaba curador provisorio a la persona que convivía y a la persona que venía a pedirlo, al solo efecto que esa persona pudiera seguir con los trámites que tenía que hacer en su vida cotidiana, y después se le designaba un curador ad litem que, si no tenía recursos con qué pagarlo, terminaba siendo un defensor general. Es decir, era una especie de trámite de jurisdicción voluntaria que no tenía contradictorio y se terminaba allí en los pocos meses de iniciar. Había algunas cuestiones, sí, de contencioso, pero eran realmente los menos. Esta situación como tal empieza a variar desde antes de la sanción de la ley 26.657, con algunos jueces, especialmente, por ejemplo, las juezas de Mar del Plata, las juezas de La Plata, que han sido siempre personas de avanzada, ¿no? Siempre han ido corriendo un poco la cosa, especialmente la gente de Mar del Plata. Son gente que ha laburado muchísimo y se ha continuado, ¿no? O sea, todo ese trabajo, la Balarín, la doctora Obligado, o sea, un montón de gente que laburó sobre este tema y que fue empezando a correr la cosa. Ah, mira, Cari me pone Obligado, clarita. Entonces, la ley 26.657 ya te empieza a recetar esto, y si bien no introduce del mismo modo con el Código Civil y Comercial, sí introduce conceptos valiosísimos, como el tema de la revisión periódica, y no empezar a entender esta cuestión de la salud mental como una cuestión consolidada, como una cuestión indestructible. Fíjense que uno de los principales bastiones de los cuales se ha tomado la ley 26.657, es decir, el concepto de salud mental, de la afección a la salud mental, es un concepto estrictamente dinámico.
no se puede entender como algo consolidado, como algo sólido, como algo que no se va a mover nunca. Esta idea de una cuestión en constante evolución y con otro parámetro más, vinculado a cuestiones históricas y sociales, ¿sí? Es decir, es ese combo el que te permite establecer qué es lo que le está pasando a esta persona con una dolencia mental. Los rionegrinos en la primera ley de Desman y Comenización lo llamaban sufriente mental. El concepto ha evolucionado, ¿no? Pero en ese primer momento ellos lo llamaban sufriente mental. Esta situación del sellito indeleble, la ley lo marca como una cuestión de entrada, es decir, nosotros no podemos entender la problemática de la salud mental desde una perspectiva tan rígida, ¿no? Esto es una cuestión de movilidad constante. En los primeros tiempos, lo que sucedió con esto era que era muy difícil de explicar a algunos familiares. Pensá vos, por ejemplo, en el caso de una mamá que tiene un niño con síndrome de Down. Claro, cuando vos les decías que cada tanto tenías que volver a analizar esto, la persona se sentía molesta porque te decía, esto no va a cambiar nunca, porque esto es una cuestión vinculada con lo genético. Entonces uno se tenía que sentar con esa persona, citarla, decir, bueno, mira, sí, está bien, lo genético no va a cambiar nunca, pero el acento nosotros no lo ponemos en la cuestión del diagnóstico, sino que lo ponemos en cómo esta persona va a ir evolucionando, e ir logrando, por ejemplo, mayores grados de autonomía. ¿Sí? O sea, por ejemplo, cuáles son los aprendizajes que va dando, cuáles son, y esa cuestión dinámica es a donde nosotros vamos a apuntar. Fíjate vos que desde este lugar, ustedes todos conocen que para hacer una declaración de incapacidad, una restricción de la capacidad, nosotros necesitamos, con el criterio de los jueces no nos alcanza, necesitamos que personas que vienen de otras disciplinas nos informen y nos instruyan sobre cuál es la situación de esa persona. Y estábamos muy acostumbrados, en la época del Código Civil, a que fueran 3 psiquiatras, en general, que en general se reducía a uno solo, porque se iban a los cuerpos médicos forenses de los tribunales, lo hacía uno, y bueno, y era el criterio dominante respecto de eso, y bueno, y ahora tenemos que empezar, y tuvimos que empezar a acostumbrarnos a que con la perspectiva de la psiquiatría, que guarda, en esto yo no me escribo nunca a una cuestión antipsiquiátrica, porque además por otra parte creo que eso ya se ha evolucionado y se ha superado bastante, muy por el contrario, creo que son imprescindibles, pero a lo cual sumábamos otras perspectivas. La de los psicólogos, y aún saliendo de ese ámbito, sí, más duro, las de otras disciplinas que también podían coadyuvar. Entonces, cuando vos le explicabas, por ejemplo, a la mamá que con un niño, con una niña con síndrome de Down, que en realidad nosotros no íbamos a volver a pedir un informe sobre su situación genética, sino que lo que íbamos a pedir es, en función de la situación particular de ese niño, o de esa niña, o de ese adulto, de esa persona, íbamos a pedir cómo estaban otros parámetros. Por ejemplo, con una terapeuta ocupacional dentro del equipo interdisciplinario que lo iba a evaluar. O, por ejemplo, con una trabajadora social, cuya perspectiva también muchas veces es imprescindible en esta materia. ¿Qué sucedió con eso? Por lo menos aquí lo hemos visto, y fue bastante complejo de introducir estas nuevas miradas dentro de lo que era la perspectiva más tradicional, digamos, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, en las primeras épocas nos costó muchísimo, y sigue costando, que en los equipos, no en los equipos, sino en las juntas médicas, ¿no? Periciales, ¿no? Los 3 peritos que tenían que ver esto, aceptaran la incorporación, por ejemplo, lo del psicólogo, bueno, dale, que ahí eso fue más sencillo, pero por ejemplo, aceptar la incorporación de una trabajadora social dentro de esos 3 peritos fue un trabajo muy difícil, no se lograba ver cuál era la importancia y qué podía opinar, por ejemplo, un trabajador social dentro de ese ámbito. Y bueno, hay ciertas cosas que por lo menos acá en Santa Fe nosotros no lo hemos logrado, y por lo que uno ha ido preguntando en distintos lugares, no se ve esa perspectiva, es la incorporación en algunos casos, de antropólogos. No se ve la incorporación del antropólogo en general en ninguno de los equipos interdisciplinarios, y la verdad es que en lugares donde tenemos, como la ciudad de Rosario, desde hace tantos años, recepción en grupos de aborígenes o de personas de grupos originarios, ya instalados en la ciudad, o sea que no es que siguen respondiendo a su propia cultura, sino que se han transculturizado, se han cruzado con nuestra cultura. Muchas veces el entendimiento también puede estar muy bueno con la recepción de disciplinas que parecen extremadamente ajenas a la salud.
¿sí? Y que sin embargo no lo son desde la perspectiva jurídica. Hoy sabemos entonces que tenemos que hacer, yo estoy hablando a 1000 por hora y a lo mejor alguno de ustedes quiere hacer una parada, no sé, levantarán la mano, no sé cómo se manejarán con el tema del Zoom, pero me frenan, tac, pum, y frenamos. Hoy fíjense que la legislación dio vuelta a esta tortilla, te dice, mirá, el principio general sigue siendo la capacidad, también lo dice la 2657, lo dice el Código Civil y Comercial. Es claro, el principio general sigue siendo la capacidad. Y si nosotros pensamos que la persona con una afección en su salud mental, o que derivado de sus adicciones tiene una afección en su capacidad jurídica, es un sujeto de derecho, pues bien lo tenemos que entender como sujeto de derecho, como en el caso de niñas, niños y adolescentes. ¿Sí? Siempre se me ocurre dar este ejemplo. Si algunos de nosotros, por ejemplo, firmó el boleto de compraventa de un automotor y es demandado judicialmente para, fíjense que ustedes no son abogados, y te demandan judicialmente para que hagas la transferencia de ese automotor, no se te ocurriría ir al juzgado sin un abogado. No se te ocurriría. Si te acusan de un delito, no se te ocurriría ir a un juzgado sin un abogado. Y entonces la verdad que es bastante difícil pensar por qué se te puede ocurrir que un niño o una niña, una persona con problemas en su salud mental, que es citada a un proceso por la sola circunstancia de serlo, tenga que ir sin abogado, digamos, ¿no? O sea, ¿por qué pensar eso si en un caso lo podemos pensar en cuestiones bastante más banales, ¿sí? Como nosotros podemos llegar a concebir que una persona que entendemos nosotros sujeto de derecho y entendemos una persona autónoma de nosotros pueda estar en el proceso sin un abogado que lo esté representando. Y reitero, más allá de su situación personal, porque vos me podés llegar a decir, sí, hombre, pero esta persona está en estado vegetativo, cuadripléjico en estado vegetativo, ni abriendo ni cerrando los ojos puede decir ni que sí ni que no. Sí, es exactamente la misma situación de la no es exactamente lo mismo, ¿no? Pero bueno, dale, de un bebé que no puede comunicarse oralmente con nuestro lenguaje español cotidiano. Se va a poder comunicar de otras formas y necesariamente, siendo un sujeto de derecho, tiene que tener alguien que lo esté representando o patrocinando, según el caso, en el proceso judicial. Hoy por hoy, entonces, la ley nos está diciendo, restricción a la capacidad es la regla general. La declaración de incapacidad es la excepción. Todavía falta un montón para avanzar sobre esto, porque suele pasar, y esto no sé si ustedes lo han visto en sus lugares, que las restricciones a la capacidad salen así. Se restringe la capacidad de fulano para todos los actos de disposición y de administración y todo, la mierda, entonces estamos haciendo un eufemismo, ¿no? O sea, restringimos la capacidad para todo, quiere decir que lo único que está haciendo es no poner que se lo declare incapaz y no poner curador para quedar políticamente correcto. Y la verdad es que la legislación está bien como está. En algunos casos van curadores y hay declaración de incapacidad, reitero, como en el caso de este extremo de una persona que está en estado vegetativo. Tendrá que tener un curador a la vieja usanza y tendrá que rendir cuentas, etcétera, 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 etcétera. Y en los demás casos podremos designar un apoyo en una restricción a la capacidad en donde los jueces tenemos que hacer y los abogados y abogadas exigir que haya un claro detalle de aquellas cosas que no pueda hacer por sí mismo. ¿Sí? O sea, no cosas tan genéricas, porque lo genérico termina inhabilitando para todo, y teniendo en cuenta además que en general también esos procesos de restricción se vinculan con cuestiones económicas, que es lo que se puede hacer en el marco de la economía, más allá de lo que se puede hacer en lo que es su vida de relación en forma cotidiana. Bien, ustedes conocen también, y con esto cierro esta introducción, que en los casos de restricciones a la capacidad nosotros podemos designar, vamos a tener que designar respecto de aquellos actos restringidos, un apoyo. La verdad que la terminología nunca me terminó de cerrar mucho, ¿no? Esto de interesado, apoyo, el apoyo se puede confundir a veces con el apoyo terapéutico, que son dos cosas distintas. Nosotros estamos acá de un apoyo en lo que tiene que ver con el ejercicio de su capacidad. Ese apoyo puede tener dos formas de trabajo, como representante o como apoyo asistente, digamos, ¿no? O sea, si es representante, va a operar respecto de esos actos jurídicos restringidos como si fuese, digo acá bien claro, como si fuese una suerte de curador para ciertos actos. Y el apoyo asistente no, lo va a tener que asistir, y para ser muy groseros, sin la firma del asistente al lado, el acto jurídico sería por lo menos anulable, ¿sí? O sea, ese más o menos sería el esquema. Esto es importante para empezar el tratamiento de internaciones involuntarias. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta, alguna cosa que quieran hacer?
Sí, a ver, pará, voy a mirar, porque creo que el tema del audio no está totalmente habilitado, ¿no? Tengo entendido que es así. Buenas tardes. Leo un poquito los chats que están Yo, acá. ¿qué haces, Sí, Marcelo? El audio está desactivado, sí. Ahí Karina levantó la mano, así que se lo reactivo porque quiere dale, preguntar. buenísimo. Dale, perfecto. Ah, estás ahí, listo. Ahí está. Perfecto. A ver ahí. Ahí, ahí. ¿Qué tal? No, excelente, Marcelo, un placer escucharte. Lo que, en la línea de lo que vos mencionabas, lo que es también para mí importante resaltar, en esto de las restricciones en la capacidad de ejercicio que se enumeren en la sentencia, cuando no discriminan los actos que se pueden hacer con representación de aquellos que no. Digamos, restringen, por ejemplo, la posibilidad de casarse como la posibilidad de administrar. Y la Claro, claro. posibilidad de administrar, como bien lo dijiste, la puedo suplir con un curador o con un sistema de apoyo. Ahora, casarme, salvo que vaya a pedir una dispensa de salud, son derechos como el voto, son derechos personalísimos. Con lo cual hay que, si voy a restringir derechos personalísimos que no puede ejercer por otros, la sentencia debe ser más fuerte o más fundada en ese aspecto. ¿No te parece? Totalmente, totalmente, porque fíjate que en general uno lee sentencias de restricción y algunas que son contadas, que están muy bien redactadas, en general, por ejemplo, no se meten con el voto y con el tema del casamiento. Y el casamiento, si bien es un derecho personalísimo, tiene repercusiones económicas y es posible hasta en casos de personas con afecciones en su salud mental, hasta desviar voluntades, cosas que uno ha visto no frecuentemente, pero que sí ha visto en el ejercicio de la magistratura, como en algunos casos hay aprovechamiento de la situación de afección en la salud mental, y como también en algunos casos hay ¿cómo te puedo decir? Una profundización de la problemática. Mira, yo recuerdo perfectamente un caso de hace muchísimos años acá en Rosario, estoy hablando de la década del 80, en donde, como suele suceder, una chica que era psicóloga, pero que tenía una afección en su salud mental, y se había encontrado en un lugar de internación, pero no en un lugar de internación psiquiátrica, sino como si fuera a decir, diríamos respecto a los ancianos, un geriátrico, digamos, ¿no? Un lugar de estancia, se ha cruzado con otro muchacho con un problema de salud mental X, y bueno, se ven enamorados y se casaron, ¿sí? Contrajeron matrimonio, porque además no había ahí una... Oh, no, perdón, no contrajeron matrimonio, se querían casar. Se querían casar y empiezan a tratar con el juzgado y viene la mamá de la chica, y se opone al casamiento. ¿Sí? O sea, formula la oposición y, y la verdad, la respuesta del Poder Judicial fue una respuesta, a mi juicio, muy compleja, pero muy propia de la época. No se puede casar porque está declarada insana, ¿sí? Sin analizar ninguna otra cosa. Y la verdad es que cuando eso no era ni abogado ni juez, lo estudié al caso con posterioridad, y hablando con un grupo de psicólogos que trabajábamos juntos en ese momento, lo que las psicólogas decían era, mirá, da la sensación de un caso de lo que antes se llamaba madre psicotizante, digamos, ¿no? O sea, esta mamá que había generado toda esta situación en su hija, esto estoy hablando de cómo se hablaba en la década del 80, ¿eh? No es que ahora se vean las cosas del mismo modo, es la que profundiza esta situación, porque fue tal la intervención judicial que el efector donde se encontraban deciden separarlos. A ella la dejan a un lado y al otro hombre lo mandan a otro lado distinto para que no puedan seguir teniendo ni siquiera unas relaciones entre ellos, digamos, ¿no? Sociales. Nada, absolutamente nada de eso. Es decir, bueno, de ahí venimos, ¿no? O sea, de ahí es donde nosotros partimos respecto de esto. No sé si alguien quiere contribuir con algo más, alguna perspectiva más. Dice, en la jurisdicción en que estoy pasa lo mismo, se inicia un proceso de determinación de la capacidad en la mayoría de los casos para poder cobrar la pensión. Eso nos dice Carolina Malta. Y en la provincia hubo un fallo de Mar del Plata que colaboró... Ah, esto lo decía vos, Cari. Perfecto. Perfecto. Bien, ¿seguimos? Cuando la ley de salud mental encara la problemática de las internaciones, nos va a mostrar una parte general de cómo se aborda esto y dos partes especiales, ¿sí? La parte general nos está diciendo, y que creo que en este punto nadie puede disentir, digamos, ¿no? en esta perspectiva,
que es que la internación, si nosotros estuviéramos pensando en declaraciones de inconstitucionalidad, diríamos es la última ratio, bueno, esto más o menos es lo mismo. La internación por razones de salud mental tiene que ser la última de las alternativas. Si yo tengo alternativas de tratamientos ambulatorios, evidentemente no tengo por qué recurrir a la internación. La tengo que evitar, y la tengo que evitar de las de todos los modos posibles, evitar esa internación. Ahora, del mismo modo que pasa en niñez en cuanto a la revinculación con la familia de origen, acá pasa lo mismo. Si vos lo lees bien a los artículos, para la gente que no me conoce, yo en general no hablo de artículos en particular, estoy hablando con abogados, ¿sí? Entiendo que de ahí partimos. Si vos lees la norma en particular, tanto la Convención Internacional de los Derechos del Niño, como la Ley 26.071, como la Ley 26.657, en esta cuestión en ningún lado dice a toda costa. No dice evitar a toda costa y caiga quien caiga y cueste lo que cueste la internación, ni tampoco dice evitar a toda costa, caiga quien caiga y cueste lo que cueste, que el niño no llegue a la situación de adopción, por ejemplo, o que tenga que volver necesariamente con su familia biológica. Acá lo que te está marcando es una pauta de comportamiento, y es una pauta claramente dirigida a los efectores de salud mental y adicciones, a las personas que trabajan en esos efectores. Te está diciendo, bueno, si vos tenés una alternativa mejor, no optes por la internación. La internación tiene que ser entonces la última alternativa de las posibles. Si partimos de ese criterio, vamos a encontrar algunas explicaciones al resto de la normativa. Yo soy un tipo que ha trabajado en lo que es salud mental, mucho desde el lugar de los efectores públicos, ¿no? Especialmente como juez, por lo menos acá en Rosario, se trabaja mucho, se ve mucho internaciones en efectores públicos. Entonces, cuando sale la ley de salud mental e introduce la diferenciación entre internaciones voluntarias e internaciones involuntarias, empieza a decir, ¿y las voluntarias dónde están? Porque en general no las veíamos en los efectores públicos, pero sí empieza a aparecer claramente en los efectores privados. Y ahí empieza uno a repensar, estoy haciendo un poco provocativo tan solo en el relato, a decir, ah, claro, pero está clarísimo esto. O sea, cuando fulano de tal fue y se internó en tal lado porque era alcohólico y se quiso recuperar, cuando fulano de tal fue y se internó en tal lado porque estaba con un problema de adicciones de aquellos, si no lo podía superar, es claramente una internación involuntaria, por más que ese tal lado se internó no aparezca en la pública como un sanatorio o como un efector de salud. Si a vos te dicen, ah, tal clínica de tal lado o tal cosa de tal lado, y hay veces que en los medios de prensa, que uno después empieza a pensar y dice, che, sí, acá estuvo un montón de casos vinculados con esto, operan como internación, digamos, ¿no? Y operan en el mismo concepto de internación que tiene cualquier persona que va a un efector de salud, ¿sí? Del mismo modo que yo me puedo llegar a internar porque me tienen que operar de apendicitis, esperemos que no, que nunca pase una cosa por el estilo, pero bueno, la internación es la misma. Si yo voy a operarme porque me tienen que operar de tal cosa, yo voy voluntariamente a operarme a punto tal que previo a operarme me van a tener que hacer firmar, y espero leerlo y que sea completito, un consentimiento informado. Es decir, una persona me va a tener que explicar de qué se trata lo que me van a hacer, y yo voy a tener que dar mi consentimiento. Paréntesis, si hay abogados de médicos y de médicas o de gente que esté trabajando en esto, a pesar de los años que lleva la aplicación de la ley de derechos del paciente, y de lo que significa las historias clínicas y los consentimientos informados, especialmente las historias clínicas, sigue siendo, yo ahora estoy en Cámara de Apelación Civil y Comercial, con lo cual veo también daños y perjuicios. Sigue siendo increíble cómo se hacen mal los consentimientos informados y cómo se redactan pésimamente las historias clínicas. Y no me estoy refiriendo a la historia clínica de un servicio de urgencia, donde vos podés entender claramente que a lo mejor algún detalle se le haya escapado porque está en urgencia, sino de aquellas que se redactan en forma cotidiana, y de errores marcadísimos en los consentimientos informados, ni hablar. ¿Sí? Hay casos en donde se han traído consentimientos informados sin firma, por ejemplo, ¿no? Es decir, bueno, sí, este es el papelito, sí, sin ninguna firma, sin ninguna nada, o consentimientos informados donde a la persona, a la hora de hacer la epicrisis, cuando ya se va, cuando le dan del alta y le dan una fotocopia de todo, se arma algún tipo de cuestión judicial, ¿no? A una disputa, y cuando uno manda a pedir
la historia clínica original para que la manden. Hay diferencias, por ejemplo, entre la fotocopia que se le dio y la historia clínica que se presenta, o porque se agregaron cosas, o porque, en algunos casos, hasta te diría de buena fe, pero sin entender, sin lograr entender, qué es lo que estás haciendo, ¿no? Cuando vos estás modificando una historia clínica respecto de lo que le diste al paciente, te estás colocando en una situación bastante compleja. Bueno, vuelvo. Las internaciones psiquiátricas por razones de salud mental voluntarias son estas. Es una persona que se dirige a un efector de salud y dice: señores, yo tengo este problema, tengo un problema de adicciones, tengo un problema en mi salud mental, no puedo superarlo solo y deseo mi internación. Ahí también se aplica lo de la última ratio, ¿eh? O sea, no es que porque una persona se viene a internar necesariamente tiene que ser internada, ni mucho menos. Pero bueno, ingresa al sistema voluntariamente para ser tratado en una determinada situación. Esto yo lo voy a dejar por ahora ahí nomás planteadito, ahí como para dejarlo ahí en el tintero. En general, ¿cuál es la internación involuntaria que más nos va a preocupar? Primero, ¿cuáles son las internaciones involuntarias? Bueno, son aquellas que se practican sobre una persona que no expresa su voluntad o hasta se niega a autorizar su internación. ¿Sí? Si la persona puede hablar y puede comunicarse y se niega a hacer una internación, necesariamente si se produce esa internación va a ser una internación involuntaria. Si la persona no está en condiciones de expresar su autorización para internarse y no puede negarse tampoco a la internación, necesariamente también voy a tener que interpretar que se trata de una internación involuntaria. ¿Cuál es la mayor diferencia existente desde el punto de vista jurídico entre las internaciones voluntarias y las internaciones involuntarias? Y es acá donde viene esta cuestión de estructura judicial, muy parecida entre salud mental y niñez. La gran diferencia entre uno y otro es que en la internación involuntaria hay un control judicial, o por lo menos debería haberlo, un control judicial sobre la internación, directo. En la internación involuntaria vamos a ver que ese control judicial está más diferido en el tiempo y no es tan directo. ¿Cuál es el prototipo de internación involuntaria? Es una persona que se encuentra en un estado de excitación tal que se puede estar agrediendo a sí mismo o estar agrediendo a terceros y no se puede superar de modo alguno esa situación de excitación si no es con una internación. ¿Sí? Esa es la primera situación que diría que es el meollo de toda la problemática vinculada con internaciones involuntarias. Acá es donde empieza a estribar todo el cuestionamiento que se dio mediáticamente en los últimos tiempos en materia de internaciones involuntarias. ¿Por qué? Porque la ley establece, a mi juicio, con un muy buen criterio, quiénes son las personas que están avaladas, autorizadas, habilitadas para disponer internaciones involuntarias. Antes del Código Civil y Comercial, esa persona era el juez, la jueza. ¿Sí? O sea, los jueces lo que podían disponer que tal persona sea internada en un determinado efector. Si bien uno tiene alguna lectura de psicología, muchos de nosotros también lo tienen, o alguna lectura vinculada con sociología, o alguna lectura vinculada con antropología, y alguna gente tiene desde el lugar de los abogados y abogadas grandes lecturas y grandes especializaciones respecto de esto, la verdad es que en el ejercicio de nuestra profesión ni somos psicólogos ni somos psiquiatras, ni somos trabajadores sociales, ni antropólogos, ni terapeutas ocupacionales, ni ninguna de las disciplinas vinculadas con los sí. ¿Qué hacían los jueces antes del Código Civil y Comercial? Y requerían, para poder establecer si había que internar o no, el dictamen de un cuerpo médico, que en general era el cuerpo médico forense, y en general se reducía a un médico forense que dictaminaba en determinada situación y salía la orden de internación, y como era una orden judicial de internación, la revisión de esa orden de internación necesariamente tenía que estar hecha por el propio juez. ¿Qué hizo la ley 26657? Dijo, bueno, esto en realidad es exactamente al revés. Los que disponen la internación son los que trabajan en el efector de salud mental, o en el efector de salud, vamos a decirlo en términos más generales. ¿Quiénes son los que disponen la internación? Los que trabajan en el efector de salud. ¿Qué tiene que hacer el juez? Controlar lo que hace y la decisión tomada por ese efector de salud. En el efector de salud, ¿quiénes son los que tienen que, dentro mismo del personal, cómo tiene que tomarse la decisión? Con un equipo interdisciplinario.
¿Cuál es el concepto aquí de equipo interdisciplinario? La legislación nuestra utiliza la palabra interdisciplina, te diría con cierta liviandad y quizás con un concepto más, no tan técnicamente correcto, digamos, ¿no? En general, cuando se está hablando de equipo interdisciplinario, de lo que se está hablando es de un abordaje pluridisciplinario. ¿Sí? Es decir, dos disciplinas, porque para que haya un equipo con interdisciplina o con pluridisciplina, por lo menos tiene que haber dos. Dos disciplinas que desde su propio método disciplinar y desde su propia perspectiva disciplinar trabajan en común en una determinada situación. Más o menos, y con un poquito de suerte, eso se da así. Quizás nosotros las cosas las estamos pensando mucho y muchas veces desde la situación que tengo yo en Rosario, Cari en La Plata, o una persona que vive en las grandes ciudades de nuestro país. Si nosotros esto mismo lo empezamos a pensar en pequeños pueblos, y acá yo lo veo desde Rosario, no yéndome muy lejos, en la zona rural, no, en pequeños pueblos y en pequeños efectores, y bueno, quizá la cosa sea bastante más compleja de tener grandes equipos interdisciplinarios. Yo me conformo que en este punto los equipos de admisión de las guardias de los hospitales tengan por lo menos un psiquiatra y alguna otra, o un psicólogo, y alguna de las otras disciplinas que pueden coadyuvar en este tema. Desde una perspectiva pluridisciplinaria, ¿sí? El tema de la interdisciplinariedad me parece que pasa por otro carril, ¿no? Y pasa por la conformación de otros equipos, de equipos con jefe de equipo interdisciplinario. Esto nosotros estamos hablando en internaciones involuntarias. Si las internaciones involuntarias son la última ratio, estamos hablando siempre de situaciones de urgencia. No estamos hablando nunca de situaciones con un tratamiento donde vos puedas llegar a decir, tengo que... Bueno, los hay, pero en la mayor parte de los casos no. La mayor parte de los casos son situaciones de urgencia. Entonces, ¿qué yo puedo pedirle yo al efector de salud que tenga? Y bueno, por lo menos que tenga dos disciplinas que estén allí trabajando y que son los que disponen la internación. ¿Qué significa esto? Entonces, entre otras cosas, que si yo soy parte de un efector de salud mental, recibo porque me lo traen los familiares, porque lo trae la policía, porque lo trae una ambulancia que por no sé cómo llegó al efector de salud mental, una persona que tiene criterios de internación y decido la internación, además de dejar constancia en la historia clínica que decido la internación, no hace falta ninguna otra intervención. Decido la internación y queda dentro del efector de salud mental, todavía en muchos casos. ¿Qué tengo que hacer en forma inmediata? La ley te dice dentro de las 10 horas. Dentro de las 10 horas le tengo que notificar al juez con competencia en control de legalidad de las internaciones involuntarias que dispuse una internación. Cuando nosotros se sancionó y se promulgó la ley de salud mental, la empezamos a leer, y a mí estos plazos de horas siempre me hacen un poquito de ruido, siempre me da la sensación que el que lo redactó no tuvo en cuenta, por ejemplo, que las horas corren en horas inhábiles, digamos, ¿no? O sea, los términos de horas corren en horas inhábiles, y que quizás tampoco haya trabajado mucho en el sistema, porque imagínate vos que una internación involuntaria se hace a las 2 de la mañana de un día viernes. Está bien que mande dentro de las 10 horas la notificación de que hizo la internación, va a ser muy difícil que en el tribunal, dentro de las 10 horas, del viernes al sábado de la noche, haya alguien que pueda tomar tratamiento de esa internación, porque la verdad que sería mantener un sistema de guardia con muy poco sentido. Entonces lo que hicimos es reunirnos y decir, bueno, ¿cómo vamos a interpretar estas 10 horas? La primera interpretación que hicimos es decir, bueno, miren, de lo que se trata, lo primero más que las horas es la notificación. Lo más importante es la notificación. ¿Por qué la notificación? Porque vos, médico, psiquiatra, psicólogo, enfermera, que dispusiste la internación, estás haciendo esa decisión sobre la base de un valor superior, que entendés que está por encima a la libertad ambulatoria. ¿Sí? Vos entendés que la situación de salud de este paciente amerita restringir su libertad ambulatoria, que es una garantía constitucional, ¿no? O sea, tiene que ver con nuestros derechos constitucionales. Entonces, si vos, que no sos juez, que no tenés jurisdicción sobre eso, pero la ley te da esa facultad, estás disponiendo una restricción a la libertad ambulatoria, lo mínimo que tenés que hacer es notificárselo a los jueces, ¿sí? Que son los garantes, en definitiva, de nuestros derechos constitucionales. Algo parecido de lo que pasa en niñez. Vamos a ver después alguna diferencia, pero es algo parecido a lo que pasa en niñez. Entonces, lo primero es
notificar, lo más importante es notificar. Y lo de las 10 horas, nosotros acá, yo sé que lo están grabando y ya veo que me pegan con un palo, acá nosotros entendimos eso como lo que quiso el legislador decir es lo más rápidamente posible. ¿Sí? Lo más rápidamente posible lo tenés que notificar. En aquel momento, y esto va a parecer que uno nació en el año 66, y es cierto, en aquel momento lo que decidimos era que lo iban a notificar por fax, y había un fax en los tribunales de familia de Rosario, que son 12 jueces, había uno solo que tenía fax. Entonces se habilitó ese fax para que en todo momento, estaba prendido todo el día, creo que sigue funcionando así, se recibían faxes. Hoy en día, bueno, evidentemente se hacen de otra forma, por WhatsApp, hay montones de mecanismos, pero lo que hemos instrumentado es eso, es decir, notifíquelo para dejar constancia que usted hizo una internación involuntaria. ¿Qué otra cosa más le dice la ley cuando el efector de salud dispone de internación involuntaria? Le dice, dentro de las 48 horas, la primera es las primeras 10 horas, las otras son las primeras 48 horas, usted le tiene que mandar al juzgado de familia en general, o al juzgado que tenga competencia, la historia clínica, el relato de lo que pasa, lo que hizo, y pedir la autorización y la aprobación, vamos a decirlo así, la aprobación de esa internación. Es decir, le está diciendo al Poder Judicial, haga usted un control de legalidad de la internación que hizo el efector de salud mental. ¿Sí? Eso lo tienen que hacer dentro de las 48 horas, que en verdad, a mi juicio, se interpreta dentro de los 2 días. ¿Sí? En términos procesales, a mi entender, es dentro de los 2 días usted tiene que mandar el control de legalidad de la internación. Se hace este control de legalidad, no puedo hablar por todo el país porque lo desconozco, ¿no? Desconozco si en todo el país este control de legalidad se hace. Acá en la zona sigue siendo una cosa bastante compleja de lograr, especialmente que los efectores privados hagan los controles de legalidad de cada una de las internaciones involuntarias que disponen. Bastante complejo eso, pero bueno, se trabaja mucho. Yo en los últimos tiempos después de familia había dispuesto en un caso la aplicación de astreintes a un efector de salud porque no hacía el control de legalidad. Me acuerdo, fíjense el tiempo que habrá pasado, que era 1.000 pesos por cada uno de los días que tardara en hacer el control de legalidad, y 1.000 pesos no era una cifra hiper significativa, pero tenía un valor distinto al valor que tiene hoy por hoy en la suma de 1.000 pesos, a punto tal que al día siguiente el efector estuvo haciendo el control de legalidad de la internación que dispuso. También es cierto que en muchos casos los efectores de salud, especialmente los públicos, trabajan con un criterio vinculado a la internación, muy apegado a la ley de salud mental. ¿Y qué va a pasar? A lo mejor lo internan darle un viernes a la noche, un chico que tiene un problema de adicciones, que está un poco sobrepasado en su situación, el sábado lo compensan y quizás el domingo ya esté nuevamente en su casa. Entonces muchas veces uno ha visto que esos controles de legalidad medio como que quedan ahí flotando en el vacío. Sin embargo, y en esto, yo reitero, no sé cómo serán las jurisdicciones de cada uno de ustedes, en muchas situaciones uno ve decir, che, pero para el efector de salud, realizar el control de legalidad y obtener la aprobación de la legalidad de la decisión que hizo, es un aval, es un respaldo, digamos, ¿no? Yo hasta ahora no he visto, no sé, Cari, o si hay otros jueces o abogados que estén trabajando en el Poder Judicial, si ustedes han visto alguna demanda por daños y perjuicios por internaciones involuntarias que no cuentan, por ejemplo, con el control de legalidad. No por el hecho de no contar con el control de legalidad, sino porque haya una demanda de daños y perjuicios vinculado con esto, en donde el control de legalidad, a mi juicio, si no está hecho, va a redundar en contra de la posición del efector de salud. Me parece que, muy por el contrario de lo que se piensa, realizar el control de legalidad va en beneficio del efector de salud y no en perjuicio. En esto hay un punto anterior. ¿Por qué? Porque vos me podés llegar a decir, especialmente conociendo a lo mejor la zona de acá, che, pero a ver, ustedes tienen un juez de familia en turno de urgencia en Rosario durante todo el año, y vos me has dicho que en ese turno de urgencia la mayor parte se la llevan las internaciones involuntarias. Sí, es cierto eso. ¿Por qué pasa esto? Lo que sucede es que vos, en algún caso, como yo planteaba antes, es posible que la persona sea trasladada compulsivamente en los hechos al efector de salud mental y que ella se encuentre en el efector de salud mental. Esa es una situación, pero en la mayor parte de los casos la persona o se encuentra en un domicilio, en un lugar cerrado, o se encuentra deambulando por la calle.
Si se encuentra en un lugar cerrado y dice, miren, yo no autorizo la internación involuntaria, me niego, yo estoy siendo un poco muy didáctico, digamos, o por lo menos pretendo serlo. Esto no se da así, digamos, ¿no? No es que la persona le dice al familiar, no autorizo mi traslado, sino que en general se dan en situaciones bastante más violentas respecto de esto, digamos, ¿no? Esto, lo que es la praxis, las cosas son bastante más distintas de lo que uno puede llegar a plantear acá. Pero bueno, está diciendo que no. Y ahí vos vas a necesitar, o dale, vos estás deambulando por la calle y no lo pueden encontrar. Ahí vos vas a necesitar el concurso del juez y de la jueza, del Poder Judicial, primero para poder ingresar a esa casa si es que se encuentra con la llave cerrada, y para poder ingresar a esa casa vos vas a tener que dar una orden para que el que vaya a visitar esa casa pueda ingresar, por ende es una orden de allanamiento, ¿no? Una orden para poder franquear esa puerta cerrada. A su vez, de alguna forma también estás diciendo, autorizo, no de alguna forma, lo estás diciendo, autorizo el uso de la fuerza pública porque es muy posible que ese estado de excitación implique una situación de extrema violencia para el enfermero que trate de llevarlo adentro de una ambulancia para trasladarlo, y a su vez vas a tener que hacer eso, contar con una ambulancia para que vaya al lugar y lo pueda trasladar a un efector de salud mental. Todo eso lo tiene que autorizar el juez. Ahora, ¿implica eso una orden de internación? No, lo único que implica es una orden de traslado. Trasladarlo a un efector de salud para que ese efector de salud, con su equipo de admisión, guardia, equipo interdisciplinario, pueda decir si esa persona debe quedar internada o no debe quedar internada. Es entonces ese oficio que sale dando intervención a la fuerza pública y a los efectores de la ambulancia para que se constituyan en el lugar, ingrese al lugar, tiene que estar emitido sobre la base de alguna información que torne verosímil de lo que estamos hablando, porque si no, vos tampoco vas a andar dando órdenes de allanamiento para cualquier situación que se pueda llegar a exponer ante el tribunal. Acá nosotros en Rosario siempre se hizo una triple diferenciación. Una cosa es el familiar que viene, ya sea en horarios hábiles o en el turno de urgencia. En muchos casos se da esta situación en turno de urgencia porque muchas veces también se desatan estas situaciones de crisis en horarios que no son los habituales. Una cosa es que venga ese familiar, que en general es un familiar, con un informe médico, dale, con un informe de un psiquiatra, con un informe de un psicólogo, con el informe de una determinada clínica, diciendo, mire, esta es la situación que yo constaté y no lo pude sacar de ese lugar, y por ende el juez, ante ese caso, va a emitir su oficio, te diría que casi con automaticidad, porque por otra parte el tiempo te está jugando siempre en contra. Y otra situación es cuando viene el familiar a hacer el relato por sí mismo. Dice, mira, yo me encuentro en esta situación, pero no tengo nada, no tengo forma de establecer que un médico vaya al lugar. Esa diferenciación nos ha llevado a nosotros, esto es una práctica de muchísimos años, a enviar a la oficina médico forense, que también tiene un médico psiquiatra de turno, a que se constituya en el lugar, y ahí sí tienen que ir con la policía y con todos, para determinar si efectivamente esa persona tiene criterio de traslado para su evaluación para una eventual internación. Y la otra situación, había hablado de tres, es de la persona que se encuentra deambulando por la calle. Entonces, en muchos casos eso lo que se hace es pedir que se lo encuentre, la autoridad policial lo va a tener que encontrar, y que en la misma comisaría el médico de policía pueda llegar a hacer, si es que se puede, algún tipo de análisis, algún tipo de aproximación para ver si esa persona debe ser trasladada o no. El efector de salud mental, con esto empiezo a redondear, el efector de salud mental va a decir entonces si lo interna o si no lo interna, y ahí empieza el control de legalidad. La ley diferencia otras situaciones de internaciones involuntarias que se dan, por ejemplo, cuando una internación voluntaria, es decir, la persona voluntariamente se fue a internar, ha devenido, por ejemplo, o se ha dado esta situación, se internó, pero en el curso de la internación pierde su capacidad y su conciencia, pensándolo especialmente en dar su consentimiento informado, si ya no lo podría dar porque su propia dolencia lo ha colocado en esa situación de no voluntariedad, esa internación devino en involuntaria y debe ser comunicada al juez de familia para que el juez de familia haga el control de legalidad. O como consecuencia de la medicación, perdió esa posibilidad, perdió la voluntariedad, tiene que ser informada al juez de familia para que el juez de familia haga el control de legalidad. Digo juez de familia, el juez con competencia, no en todos lados
es un juez de familia. Otra situación de internación involuntaria, y esto es más allá de que sea voluntaria, es la que se da en niñas, niños y adolescentes. Si vos te encontrás con un niño adolescente, dale, que por un problema de adicciones, voluntariamente, o con el concurso de sus padres, acompañado de sus padres, decide su internación, esa internación, aun cuando en apariencia sea voluntaria, es una internación involuntaria por la ley. Y el efector que lo recibe tiene que hacer el control de legalidad con el juez competente. Y otra situación que se da de internaciones involuntarias es la única que puede disponer en forma directa un juez. Y ahí me paro un poquito. En general, los jueces no podemos ordenar internaciones involuntarias. Hay un caso de excepción, que es cuando el efector de salud deniega la internación. Es decir, el efector de salud, vos lo llevás a la policía, lo llevaste vos, el que quiera, lo llevó al lugar y dice, no tiene criterio de internación. Dictamina, no tiene criterio de internación. Vos, familiar, podrías ir al juez con competencia en esta materia, que en general es un juez de familia, y decirle, mire, está mal lo que dice el efector de salud, hay que ordenar la internación, y ahí sí el juez puede llegar, luego de informes periciales, etcétera, a decir, hay que ordenar esa internación. Si no, en general, los jueces civiles no podemos ordenar internaciones involuntarias. ¿Quiénes son los que sí lo pueden hacer? Y este es el último de los supuestos de internación involuntaria, así que se me escapó ninguno. El juez penal. Es decir, cuando yo tengo una persona que cometió un delito, y si acá hay penalistas, discúlpenme la imprecisión de mi terminología, y esa persona es no imputable porque tiene una dolencia en su salud mental y por ende no pudo comprender el alcance de sus actos cuando cometió esa conducta perseguible penalmente, lo declara inimputable, y ahí es donde puede llegar a ordenar esta medida de seguridad del artículo 34 del Código Penal. ¿Qué sucede con esto? Tengo entendido que este artículo 34 está muy cuestionado, ¿no? en el ámbito del derecho penal, especialmente en los que estudian el derecho penal desde una perspectiva más constitucional. Y bueno, que hay muchos jueces que medio como que le rehúyen a ordenar medidas de seguridad, ¿no? Del artículo 34. Entonces, uno se ha encontrado con estas situaciones. El juez dice, bueno, lo declaro inimputable, y por ende lo tendría que dejar en libertad. Como no ordena una medida de seguridad, tras cartón de esto pone, punto 2, póngase a disposición del juez de familia. ¿Sí? Como un paquetito, digamos, ¿no? O sea, te lo pongo a disposición tuyo. Vos, arreglate vos con esta situación. Y el juez de familia, lo que va a decir en ese caso es, informe el efector de salud mental si tiene criterio de internación o no lo tiene. Y si no tiene criterio de internación, queda libre. Porque el juez de familia no puede ordenar internaciones, y la ley es clarísima al respecto. Es decir, si el juez penal no ordena un artículo 34, es una medida de seguridad, y se lo manda al juez de familia, el juez de familia no es que lo va a dejar dentro del efector de salud mental. El juez de familia lo que va a hacer, o el juez con competencia, le va a decir, señores médicos, psiquiatras, psicólogos del efector de salud mental, este fulano tiene criterio de internación, y si ese efector dice que no tiene criterio de internación, cesó la intervención del juez de familia y la persona queda en libertad. Para cerrar con esto, y después sí abrir el debate. A mi entender, las dificultades que se han dado con los casos que públicamente hemos barajado al principio de la charla, no tiene que ver con una cuestión normativa, a menos de que la ley, obviamente, como toda ley, y después de 12 años de vigencia, muchas cosas se podrían llegar a repensar, como por ejemplo esta cuestión de la desmanicomedización, ¿no? O sea, si efectivamente tenemos que ir hacia ese lado, si el mundo sigue yendo hacia ese lado, o si lo que en la práctica nos ha dicho es otra cosa. O sea, creo que hay muchas cosas para debatir respecto de la ley, pero en este aspecto me parece a mí que está más vinculado a criterios de interpretación en la aplicación de la ley que a la normativa en sí mismo. Y mucho pasa con esto de, ¿se acuerdan cuando les hablaba de, no dice que la internación es a toda costa tengo que evitar la internación y cueste quien cueste y caiga quien caiga? ¿Me entendés? O sea, no está diciendo eso. Tampoco está diciendo que la persona tenga que estar haciéndose una especie de, me voy a tirar del 10º piso para que se ordene una internación. No está diciendo eso. Ni siquiera está diciendo, si yo me encuentro con una persona en una absoluta depresión, ¿no? Que se encuentra tirado en la cama, quizás esté necesitando una internación. O sea, me parece a mí que
como siempre pasa, en la interpretación y en la aplicación de la ley muchas veces están las dificultades. Lo mismo pasa, y con esto lo voy a atar y finalmente a la charla que vamos a dar no me acuerdo en cuántos días, 14 del 11, lo mismo pasa con la legislación de niñez. Yo puedo interpretar y hasta puedo tener políticas públicas más proclives a la adopción de medidas excepcionales, y también puedo tener políticas públicas más restrictivas de la adopción de medidas excepcionales. Eso no implica una modificación de la ley. La ley te está diciendo claramente cuál es el camino que tenés que seguir, y después hay interpretaciones y interpretaciones en la aplicación. Y me parece que por ahí está transitando bastante esto. Acá en la ciudad de Rosario, imagínate que cuando salieron estos temas tan públicos, hubo un montón de preguntas vinculadas a cómo se aplica acá la ley de salud mental, y la conclusión que terminé sacando es, bueno, nosotros estamos aplicando la ley de salud mental con criterios bastante distintos a los de Capital Federal, como mínimo, digamos, ¿no? Estamos aplicando otra cosa. Esto no me sorprende demasiado, porque los que estamos en el interior, en general, no interpretamos las cosas con el mismo alcance que cómo se interpreta en Capital Federal. Así que bueno, por esta parte, mil gracias por haberme atendido, espero no haberlos dormido, y lo que sí espero es ahora un intercambio de preguntas que podamos llegar a hacer. Gracias Marcelo. Sí, como decías, abrimos el espacio de preguntas. Si quieren las pueden hacer mediante el chat, o si no, si es más cómodo, levanten la mano y desactivo el audio. Así es más directo. Ahora que me estoy viendo, vos sabés que se me cayó la luz, no la pude volver a instalar, la lámpara que tengo más adelante, y estoy como en un nicho, salgo así con cara de Shrek, digamos. Medio, sí, sí, como para hacer preguntas, parece que... A ver quién se anima. A ver, mirá, está Silvia Acuña, amiga de años, de muchos años. Bueno, no voy a seguir mencionando porque tengo amigos. Esta charla, che, la gente de Microbible son todos amigos. No sé si es que se llenó, son todos amigos los que están ahí. Ah, ¿sí? No, enviamos Y por lo menos, Mariela China, por supuesto. Pero veo gente muy conocida. Acá hay una pregunta, Celina Flores, la que vio en el chat. ¿Podría repetir cuándo el efecto de salud deniega el criterio de internación y el familiar insiste en esa medida? Claro, o sea, en general, decimos familiar porque en general viene un familiar. En algunos casos vienen personas de municipalidades, servicios de salud, o sea, no es tan solo familiares. Pero bueno, en general es un familiar. Va la persona al efector de salud mental, en general también trasladado por una orden judicial, y el efector de salud mental dice no tiene criterio de internación. Entonces, ante ese no tiene criterio de internación, vos te podés dirigir al juzgado y decirle, mire, esta es la situación, le vas a llevar toda la información, quiero que se revise esta medida. El juez lo que va a hacer es, lo que pasa es que esto, en lo que es urgencias, se va dilatando un poco la cosa, ¿no? El juez lo que va a hacer, le va a pedir un informe al efector de salud, decir, bueno, ¿qué es lo que pasa con esto? Esto no está escrito en la ley, te hablo de lo que procesalmente correspondería, un informe al efector de salud, ¿y qué va a pedir? Lo mismo que haría en el control de legalidad, un informe a su propio cuerpo médico forense, para que le diga, de una perspectiva interdisciplinaria, si hay que ordenar o no esa internación. Si el cuerpo médico forense te dice sí hay que ordenar la internación, el juez, ahí es el único caso en donde el juez civil puede ordenar esa internación. ¿Sí? En esto, ya que hiciste la pregunta y con esto cierro este pedacito del tema, la externación siempre está en manos del efector de salud mental, nunca en manos del juez, por más que el juez lo ordene, no la medida de 34 del Código Penal, no, eso aparte. Pero en lo demás, el juez no es el que ordena la externación, el que ordena la externación es el efector de salud mental. No sé si fui claro, pero es bastante tan sencillo como que nunca lo vi, ¿no? Nunca vi, acá en Rosario por lo menos, se me puede estar escapando, yo hace 5 años que no estoy en el juzgado de familia, una situación como la que te estoy relatando, pero la ley lo prevé, y creo que lo prevé con corrección, ¿no? O sea, nadie tiene la varita mágica, ¿no? En ese punto, creo que esta ley nos ha enseñado un par de cosas que a mí me parecen muy interesantes. Nadie es príncipe, nadie. Ni los jueces, ni los psiquiatras, ni ninguno. Nadie es príncipe, nadie tiene la verdad revelada en su mano. ¿Sí? Entonces, todos nos podemos equivocar, y por eso hay mecanismos de revisión. Yo no tendría trabajo si los jueces de primera instancia fueran príncipes, no solamente príncipes, personas infalibles, ¿entendés? Como si fuera el Papa en materia de fe, que es infalible, para los que piensan y creen en esa situación, si el juez fuera infalible, no habría cámara y yo no tendría trabajo. No, hay cámara porque nos equivocamos.
y hay corte porque nos equivocamos, y hay corte nacional porque nos equivocamos, y hay, bueno, hay los distintos mecanismos de revisión de nuestras decisiones. Lo mismo pasa con la gente que trabaja en un efector de salud. Te podés equivocar y tiene que haber un mecanismo de revisión. Bueno, gracias Marcelo, te puso, está respondida la pregunta. Bien. Te paso otra de Lemis Melem. Dice, buenas tardes doctor, quisiera consultar cuál sería el medio procesal para solicitar orden de traslado. A ver, perdón, no que me reí sino que están, ¿cómo te puedo decir? Procesalmente, sí, todos los códigos dicen, si yo tengo que aplicar el Código de Procedimiento de la provincia de Santa Fe, no hago nada porque es un Código de Procedimiento que da en el año 62, que todo esto no estaba ni pensado, ¿entendés? Mira, en alguna oportunidad hubo una pregunta respecto, en la ciudad de Rosario, en Santa Fe, es tiene servicio de urgencia desde hace 35 años más o menos, este servicio de juez de urgencia. En el resto de la provincia no estaba, en Santa Fe lo pusieron hace poco, y hablando con gente de otros lugares, una de las respuestas fue, che, pero ¿a quién se le puede ocurrir venir después de la 1:45 al tribunal? Sí, o sea, hay también una forma que ha ido cambiando y hay una problemática que se ha ido intensificando. Yo creo que hace no tanto tiempo atrás, todo el tema de las adicciones y las consecuencias que tienen las adicciones no tenía el nivel de repercusión que tiene actualmente. Por ende, lo procesal en este punto medio como que queda un poquito al margen, del mismo modo, y a ver, esto lo van a entender perfectamente. Si nosotros, por lo menos en Rosario, y quizás en muchos lados, en la provincia de Santa Fe, digo, y en muchas otras provincias debe ser igual, si nosotros hubiéramos tenido que esperar una modificación del Código de Procedimiento para divorciar gente, no habría divorciados hasta el día de hoy. No habría. ¿Cómo lo hicimos? Y lo hicimos entre una especie de acuerdo tácito entre jueces y abogados y abogadas. Discúlpeme, la gente que habla en lenguaje inclusivo, no lo hablo y voy a... No lo voy a hacer. El tema es, si nosotros hubiéramos tenido eso, ese acuerdo tácito, la gente estaría casada todavía, porque no tengo procedimiento. En esto en particular, los procedimientos están. ¿Cómo se hace? Acá en Rosario, verbalmente, vos te presentás ante el tribunal o obtenés la forma de comunicarte por teléfono con el juez que está en turno de urgencia y el juez mismo va a diligenciar el oficio. En muchos casos, el abogado se dirige al tribunal, hablo en turno de urgencia, ¿no? En horas inhábiles, ya con un escrito en el cual dice que viene al tribunal, que se encuentra en esta situación, relata cuál es la situación de la persona, quién es el legitimado, si viene la mamá, viene el papá, viene el conviviente, viene un vecino, viene vaya a saber quién, y adjunta una documentación. Muy sencillo. Para pedir esto, y no sé, Cari, cómo lo estarán trabajando ustedes, acá, si vos tenés que pensar siempre esto. Si una cuestión de internación involuntaria o de violencia familiar, el escrito que hiciste tiene más de una página A4 y un cuarto, es un tratado. ¿Sí? Si vos escribiste más de una página A4 y un poquito, guarda, empezá a revisarlo porque estás escribiendo un tratado. La persona que lo va a recibir no tiene tiempo de leer 25 páginas. Y por otra parte, la situación de emergencia se puede relatar con muy pocas palabras, eso sí, contundentes. Es decir, soy esta persona, me encuentro legitimada por tal cosa. Obviamente que nadie te va a pedir una partida de nacimiento que legitime que sos la madre, ¿no? Eso ya sería esa situación. ¿Quién es el interesado en la situación? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y qué es lo que pedís? Con eso alcanza y sobra. Y ojalá que tengas un certificado de un psiquiatra, de un psicólogo, de un efector que puedas adjuntar para acelerar el trámite. Pero es muy sencillo. En violencia familiar es exactamente lo mismo. Hay que ser lo más preciso posible y lo más breve posible. ¿Sí? Lo más breve posible. Porque esa persona que lo recibe tiene que tomar una decisión en cuestión de minutos. ¿Sí? En violencia familiar, por lo menos acá se trabaja así, la idea es que la persona que viene durante la mañana, por más que en algún caso tenga que esperar varias horas en la mañana, va a un lugar, bueno, esto ha cambiado con la pandemia, todo esto se ha modificado mucho, vos puedas tomar una decisión en términos de pocos minutos. Y para poder tomar una decisión en términos de pocos minutos tiene que ser muy contundente y muy específico lo que vas a presentar. ¿Sí? Bien, ahí te están comentando casos de cada uno. Para que después es que me perdí acá en el chat. Uy, hay algunos son. ¿Vos por dónde estás?
No, anda bajo de todo porque... Está. Bueno, perfecto, Do, muchas gracias. ¿Cómo funciona esos turnos de urgencia? Acá en Rosario es un teléfono, o sea, es como si fuera una guardia pasiva de los médicos, digamos, ¿no? Es un teléfono que tiene el juez, un teléfono tiene el secretario, un teléfono tiene un defensor, un teléfono tiene el médico psiquiatra, por ahora siguen siendo médico psiquiatra, que está de turno, y un teléfono, no es que tenga un teléfono específico, pero siempre hay un trabajador social atento a lo que pueda llegar a pasar. Pero es eso, hay un teléfono que yo, por ejemplo, entro en guardia el lunes a la mañana y termino el lunes de la mañana siguiente. Y ese teléfono se le da al juez que sigue en turno y así el defensor se lo da al otro defensor, el secretario del secretario, de modo tal que los efectores de salud y especialmente las comisarías tienen esos teléfonos, como para poder comunicarse, y ya sabe que se va a comunicar con un juez, no con tal juez. Y si no, la persona se traslada hasta el tribunal, ahí hay una persona que lo va a recibir. Si es pero dale muy de noche, dale en la hipermadrugada, te va a recibir un policía, que es el policía de guardia, que también tiene el teléfono y lo que hace es comunicarse y decir, bueno, mira, está esta persona, plantea tal cosa. Eso está estructurado así, es una cosa parece muy casero, pero la verdad que da buenos resultados. La parte actora en expediente de control de legalidad sería el efector de salud, porque en la asesoría de incapaces nos llegó a nosotros el informe y no al juzgado. Nosotros lo presentamos sin pedir internación y nos pusieron como actores en control de legalidad de intervención involuntaria. No, el actor, a ver, son controles de legalidad. La diferenciación entre actor y demandado no es tal, digamos, ¿no? El que hace la pretensión es el efector de salud mental que dispuso la internación, no el Ministerio Público. El Ministerio Público, si vos lo recibiste, lo que tendría que hacer es poner en conocimiento del juzgado, y el que pide el control de legalidad es el efector público. No sé la legislación procesal del lugar del cual estás hablando, si tiene la indicación, pero yo te hablo en términos genéricos. El que pide el control de legalidad es el que dispuso la internación, del mismo modo que el que pide el control de legalidad es la autoridad del tema de medidas excepcionales, es la autoridad administrativa que dispone la medida excepcional. Sí, María Cecilia, no sé si iba por ahí tu pregunta. Patricia, dice, yo tengo una situación, unos vecinos pedían la internación de unas primas de 80 y pico de años, pero la verdad es que el problema no era de salud mental, sino las condiciones de vida que llevaban. Bueno, ese sí que es un problema serio, ¿sí? Porque por otra parte la ley de salud mental te dice que la internación no puede ser dispuesta a los efectos de solucionar problemas sociales. O sea que en este caso en particular, si no tenían una dolencia de salud mental, no va a proceder la internación, y lo que hay que hacer es darle intervención a la autoridad administrativa vinculada con salud y vinculada con la vejez, como para que puedan intervenir en esa situación y dar una respuesta distinta. Acuérdate siempre que nosotros podemos llegar a tener en materia de vulnerabilidad de derechos o de personas en situación de vulnerabilidad 4 situaciones muy marcadas, y con esto estoy siendo muy reduccionista, que es el tema de la mujer, de los niños, de los enfermos mentales y adictos, y de los ancianos. Y lo digo en ese orden porque el de las mujeres es un tema muy trabajado, con muchas conquistas logradas, y no a base de la nada, sino a base de mucha salir a la calle a pelearla, y muy visibilizado, y que le falta mucho, pero que está muy visibilizado. El de los niños, y hasta ahí nomás, porque por otra parte, en esto nos atraviesa, y esto tenemos que ser conscientes, mucho de discriminación, ¿no? No, para nuestra comunidad, para nuestra sociedad, lo quieran admitir o no, no todos los niños se encuentran en la misma situación y la misma consideración. Pero bueno, dale que está bastante visibilizada la situación de vulneración. La de los enfermos mentales y adictos, bueno, depende de quién seas, también. Yo reitero, no hubiera sido la misma repercusión esto si eran las personas que lamentablemente le tocó vivir las cosas que le tocó vivir, a que si se tratara de un adicto y de un enfermo mental que vive en las zonas más marginadas de la sociedad. Con niñez pasa lo mismo, no vamos a tratar a eso. Te diría que casi el 100% de las medidas excepcionales se adoptan en los sectores más marginados de la sociedad, y no en la clase media, por ejemplo. Y fiera de cómo funciona eso, digamos, ¿no? Es bastante complejo eso. Bueno, el tema de los viejos, y vuelvo a ese tema, es el último de las situaciones de vulnerabilidad, el que está más invisibilizado. Ahora tenemos convención internacional a la cual hemos adherido, pero bastante invisibilizado, y con un tratamiento respecto de los
que en su momento fuimos niños, respecto de nuestros padres, respecto de nuestros abuelos, con un concepto bastante complejo, ¿no? Que tiene que ver con nuestra formación cultural. Hay gente, obviamente, a ver, la mayor parte de la gente se comporta, entre comillas, con ciertos criterios de convivencia, porque si eso no fuera así, estallarían los tribunales, ¿no? Muchos te dicen, ¿cómo puede ser que tanta gente no pague la cuota alimentaria? No, yo tengo que pensar que la mayor parte paga su cuota alimentaria, porque si la mayoría no pagara la cuota alimentaria, acá en Rosario con 12 jueces no llegaríamos a hacer absolutamente nada. Con el tema de los viejos lo mismo, pero la verdad que es el que menos visibilizado está. Dice Flavio, es de lamentar que en la medida que no se obtiene un pronunciamiento judicial apropiado en tiempo, a cambio de visitas de profesionales de salud, tenemos presencia de la policía mutando esta cuestión, priorizamos el abordaje del tema desde la salud y no desde el delito que le pueda tocar de intervenir a la fuerza policial. Sí, bueno, guarda que cuando yo dije la intervención de la fuerza policial tiene que ver con la posibilidad de ingresar por la fuerza a una determinada casa y lograr que una persona la pueda meter dentro de una ambulancia, ¿eh? No estoy hablando de un delito, estoy hablando de esa posibilidad, y bueno, yo a eso me remito a las pruebas. Si vos hablas con médicos psiquiatras que han intervenido, que intervienen en internaciones involuntarias, en este traslado para internación involuntaria, te van a poder contar en las condiciones en que tienen que operar. La más gráfica que recuerdo es la de Carlitos Elía acá en Rosario, contándome, dice, mirá, anoche fuimos, y hasta que terminó de tirar todos los cuchillos y tenedores que tenía en la casa, estábamos parapetados atrás de la garita de gas. Cuando terminó pudimos entrar y bueno, meterlo dentro de la ambulancia. O sea, esto no es una cuestión de, como decía antes, vamos a un determinado lugar y se le dice, mire señor, tenemos una orden judicial para trasladarlo, y dice, ah, bueno, ahora que tengo orden judicial, me subo al efector, a la ambulancia. Eso no funciona así, pero bueno, yo no estuve, si lo dije y no se entendió, no quise hablar de la fuerza policial desde la perspectiva del delito, sino de la perspectiva de la posibilidad de ingresar a una casa y llevar a una persona por la fuerza pública a un efector. Buenas tardes, doctor. Quisiera consultar cuál sería el medio procesal. Bueno, ahí llegamos a la pregunta anterior. Sí. También creo que sí. No, después hay gente comentando casos, pero bueno, Bien. dejamos para la próxima. Bueno, si no hay más preguntas, estoy fijando en Facebook. Pasa que hay una pregunta que fue hace 13 minutos, no sé de qué tema estaba hablando. Dice, ¿podría el doctor repetir en caso de menores su aplicación? Mirá, en el caso de los niños, y ahí, mirá, está bueno el uso de la palabra, tratemos de no usar la palabra menores, pero no por una cuestión de purismo. Menores deja atrás a personas, ¿sí? En todo caso es persona menor de edad. Esa es la palabra. Acá, yo que puedo decir, acá en Santa Fe los juzgados se siguen llamando de menores, pero bueno. Y menores reduce la situación a la capacidad jurídica. ¿Sí? El concepto constitucional es niño, niña, adolescente, no es menores. Y desde esta perspectiva, la internación voluntaria de un niño o niña adolescente tiene que recibir el tratamiento jurídico de una internación involuntaria. ¿En qué va a consistir esto? Desde el punto de vista muy judicial, en que el efector que interna a un niño, niña, adolescente, necesariamente, por más que sea voluntario, por más que esa persona adolescente esté prestando su autorización, su conformidad para internarse, tiene que cumplir con el control de legalidad de todas las internaciones involuntarias. ¿Sí? Cuando veamos el tema medidas excepcionales, ahí vamos a tener que cruzar estas dos cosas, porque puede ser que se adopte una medida excepcional que implique una internación involuntaria. ¿Sí? Entonces ahí vas a tener dos controles de legalidad que generalmente lo hace el mismo juez. Gracias, Marcelo. Leemos la última que hay en el chat, ¿Vale? y terminamos. Dice Carolina Solís, doctor, en el caso de un curador mayor y enfermo, ¿puedo proponer un curador provisorio o sustituto? El curador de una persona declarada incapaz, porque me está hablando de curador, él se encuentra enfermo. Ese sería el supuesto. ¿Sí? En el caso de un curador mayor y enfermo, sí, obviamente que podés cambiar de curador en cualquier momento. Si esa persona no puede, va a tener que reemplazar lo otro. Lo de provisorio puede ser también, me da la sensación que no tiene mucha importancia si es provisorio o si es definitivo, porque si es provisorio, en algún momento va a cesar y va a volver el otro curador, y si es definitivo y en algún momento quiere volver otro curador, lo va a tener que proponer. Todo lo que tiene que ver con
la declaración de incapacidad, de un proceso de declaración de incapacidad, hay una parte que termina con la declaración, pero en realidad se abre allí una nueva situación, porque especialmente cuando vamos a hablar de curador, ese curador va a tener que todos los años rendir cuentas, por ejemplo, y es una cuestión muy dinámica, ¿no? Porque por otra parte es cierto, el curador también se puede enfermar, el curador puede fallecer, el curador puede pasar un montón de cosas con el curador, pero sí, por supuesto que se debe pedir. Bueno, gracias Marcelo por la exposición, quedaron todos muy contentos, ahí te pusieron una excelente charla. Sí, uno puso excelente. No, el chat más arriba, te iban diciendo, mira Patricia... Sí, la cuña porque tengo que regular un horario, entonces anda diciendo ahí que bien que hablaste, o algo así. Bueno, muchísimas gracias y espero verlos en el 14 del 11. Dale. Bueno, saludos para todos. Hasta luego. Saludos.